Florecen en jardines, salen en fotos de bodas y a veces hasta terminan en tés naturales. Pero debajo de esa belleza hay un secreto. Estas plantas pueden matar. Durante siglos nos dijeron que eran intocables, tóxicas, peligrosas, prohibidas. Pero ¿y si esas mismas plantas escondieran la clave de medicinas que salvan vidas? ¿Y si el veneno fuera la cura? Esa corteza de cerezo silvestre que puede liberar cianuro se usa en jarabes para la tos que venden en cualquier farmacia. Esa hierba carmín que crece detrás de graneros viejos, científicos la están probando en tratamientos contra el cáncer que cuestan cerca de $2.000. Incluso la infame trompeta de ángel, prohibida en varios estados, esconde compuestos que se usan en medicamentos para el Parkinson. La línea entre remedio y desastre es finísima, y quienes la entendían, curanderos, herbolarios, incluso chamanes, la caminaban con una precisión brutal. Hoy, en Stellar Eureka en español, vamos a revelar 10 de las plantas más tóxicas del mundo que en las manos correctas se convierten en medicina poderosa. Su peligro no es el final de la historia, es apenas el comienzo. Colgando como faroles delicados en jardines al atardecer, la trompeta de ángel es impresionante. Sus flores gigantes, en forma de campana, se mecen con el viento y sueltan un perfume intenso que se queda en el aire durante la noche. Las ves en bodas, adornando patios, incluso en parques botánicos. Pero esta belleza se paga caro. Cada parte de la brugmansia es peligrosamente tóxica. Las hojas, las semillas, incluso los pétalos, contienen alcaloides potentes capaces de provocar alucinaciones, parálisis y episodios de psicosis. Comunidades indígenas de Sudamérica la usaron en rituales chamánicos sagrados, pero incluso ahí, solo bajo guía experta. Unos pocos gramos de más, y las visiones se convertían en convulsiones, y esto jamás debería intentarse en casa. En el año 1995, hospitales de Florida atendieron a 112 adolescentes que ingirieron brugmansia con un té hecho de sus hojas. Después de eso, en varios lugares se prohibió su venta, compra y cultivo. Hoy, las especies silvestres de brugmansia están extintas en la naturaleza. Aún así, mucha gente la sigue plantando, hipnotizada por sus tonos rosados, blancos y amarillos. Se vende como ornamental por apenas entre $25 y $35 y termina en patios de barrios residenciales, a veces al alcance de niños y mascotas. Pero a pesar del riesgo, la ciencia no la ha abandonado. En laboratorios, bajo condiciones estrictamente controladas, se extraen de la brugmansia compuestos como atropina, escopolamina e iostiamina. Estos compuestos pueden salvar vidas, bloquean ciertas señales nerviosas y por eso son clave en tratamientos para el Parkinson, el mareo por movimiento, arritmias cardíacas y trastornos de vejiga. Incluso un mes de suministro de uno de estos medicamentos puede costar más de $100. Pueblos indígenas usaban las bayas como tinte, soldados confederados las usaban como tinta, y hoy ya no es solo un recuerdo de comida de supervivencia, también se volvió viral en internet. La hierba carmín, o también conocida como la pocket weed. Cada primavera, la gente llena los foros de jardinería y recolección con la misma pregunta: ¿me la puedo comer? ¿Y las respuestas? Un caos total, recolectores seguros de sí mismos, herbolarios entusiasmados y botánicos horrorizados. Incluso hay comunidades enteras que solo se burlan de la obsesión de la gente con esta planta. Pero su relevancia actual va mucho más allá de los memes. Los científicos están estudiando el PAP, una proteína antiviral potente presente en las hojas y semillas de la pokeweed. Estimula células del sistema inmune y muestra potencial en tratamientos contra ciertos tipos de cáncer e incluso contra el VIH. Y para que dimensionas el nivel, un solo miligramo puede venderse por más de $300, pero únicamente para uso de laboratorio y bajo regulaciones estrictas. ¿Quién pensaría que la maleza detrás de tu garaje podría ser la próxima gran pieza en inmunoterapia? Pero el peligro no siempre viene con tallos rojos y señales de advertencia. A veces se esconde detrás de bayas brillantes y maduras y una reputación antigua de planta curativa. A primera vista, parece el remedio perfecto de patio trasero. Bayas oscuras, flores blancas cremosas y jarabes herbales que se venden por $40 la botella. En el este de Norteamérica se encuentra el saúco, o también conocido como Sambucus canadensis, un arbusto que puede crecer hasta 20 pies. Su primo, el Sambucus nigra, nativo de Europa, puede llegar a 30 pies. Producen esas bayas morado oscuro tan famosas, usadas en tés, jarabes y vino. Pero en los tallos, la corteza, las raíces y las bayas verdes se esconden glucósidos cianogénicos.
compuestos que liberan cianuro cuando el cuerpo los metaboliza. El riesgo es mayor cuando las bayas no están maduras. Un puñado puede causar vómito, mareo o algo peor. Por eso quienes recolectan siguen reglas estrictas. Recoger solo las bayas más oscuras, cocinarlas bien y jamás comerlas crudas. Incluso las hojas pueden ser peligrosas. Y aún así, cuando se maneja correctamente, el saúco brilla. Al cocinarse, las bayas pierden la toxicidad y se vuelven ricas en antioxidantes, vitamina C y flavonoides. Durante siglos se han usado para aliviar síntomas de gripe, reducir inflamación y apoyar el sistema inmune. Y las flores, secas e infusionadas, se convierten en un té suave con efecto antiinflamatorio. La evidencia arqueológica muestra que el saúco se usaba como medicina desde la Edad de Piedra, pero su doble filo nunca cambió. Un solo error al prepararlo y el remedio de la naturaleza se convierte en una toxina peligrosa. Le decían papel higiénico vaquero, manta de pastor, incluso la vara de Aarón. Cubierto de pelitos suaves y plateados y coronado con flores amarillas, el gordolobo parece una maleza, pero lleva siglos calmando pulmones. Originario de Europa, Asia y el norte de África, el gordolobo llegó a Norteamérica con los colonos y se adaptó rápido a claros soleados, bordes de carretera y suelos removidos. Es demasiado terco para la sombra y demasiado salvaje para el jardín. Crece donde otras plantas no pueden, pero su verdadero valor está en lo que le hace al cuerpo. El gordolobo es un expectorante, afloja la mucosidad y facilita expulsarla al toser. Por eso fue un clásico para tratar bronquitis, asma e incluso tuberculosis. Las hojas se infusionaban en té o se fumaban como tabaco. Pueblos indígenas lo mezclaban en remedios y cantaban cantos de sanación mientras los tallos altos se mecían cerca. Y lo interesante es que la ciencia moderna respalda parte de esa intuición antigua. Estudios confirman que el gordolobo tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias y antibacterianas. Es rico en saponinas y mucílagos, compuestos que recubren la garganta irritada y calman tejidos inflamados. Hoy lo encuentras en pastillas para la garganta, tinturas y tés que cuestan entre $30 y $50 por frasco. Pero ojo, no todo es seguro. Las semillas son tóxicas y conviene evitar la raíz. E incluso las hojas, si no se cuelan bien, pueden irritar la garganta por esos pelitos finos que tienen. Una maleza cualquiera, que los pioneros fumaban y que se respetaba en rituales de sanación. Hoy se embotella y se vende para la tos persistente. Pero cuando la tos se volvía violenta y el silbido en el pecho empeoraba, muchos recurrían a otro árbol, uno cuya corteza podía calmar incluso los pulmones más irritados, si se recolectaba con precisión. Pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente los Cherokee, usaban la corteza del cerezo negro por sus propiedades medicinales, y con razón. Actúa como supresor natural de la tos, reduce la mucosidad, alivia la garganta y calma tejidos inflamados. Conocido como cerezo silvestre o cerezo negro, este árbol es nativo de bosques estadounidenses y puede medir entre 60 y 90 pies de altura. En primavera da flores blancas con tono rosado y en otoño produce cerezas oscuras y dulces. Pero debajo de esa belleza se esconde una toxina seria, el ácido cianhídrico, más conocido como cianuro de hidrógeno. Aquí el peligro está en la dosis y en la forma. La corteza fresca, las hojas marchitas y las ramitas pueden liberar cianuro al descomponerse. Incluso oler demasiado a ese aroma de almendra amarga puede ser una señal de advertencia. Pero la corteza interna seca, usada con cuidado, puede dar beneficios respiratorios potentes sin el mismo nivel de riesgo. Por eso la precisión importa. Y también importa identificar bien el árbol. El cerezo negro se confunde a veces con laureles de cerezo y otros parecidos que pueden ser aún más peligrosos. Si no estás seguro, lo más seguro es dejar la recolección en manos de profesionales. Pero para recolectores con experiencia, aprender a identificarlo y procesar la corteza interna correctamente puede convertirlo en un remedio útil de casa. Hoy incluso se consigue en cápsulas por alrededor de $25, ya seco, regulado y listo para usar. El mismo árbol que antes advertía con amargura, ahora puede dar alivio en dosis pequeñas y medidas. Mucho antes de las pastillas o las recetas médicas, otra especie humilde ofreció lo que se convertiría en uno de los medicamentos más usados del mundo. Esa especie fue el sauce, un árbol discreto, pero tan poderoso que dio origen a lo que hoy llamamos aspirina. En el Egipto antiguo, Sumeria y China, curanderos servían su corteza en tés para aliviar fiebre y dolor. Es un remedio herbal con más de 4000 años de historia
Pero el verdadero salto llegó mucho después, cuando científicos del siglo XIX aislaron la salicina de la corteza. Lo que descubrieron iba a cambiar la medicina para siempre. La salicina es un compuesto vegetal que cuando el cuerpo la metaboliza se convierte en ácido salicílico, una sustancia que bloquea señales de dolor y reduce la inflamación. Con unos ajustes químicos, los científicos crearon el ácido acetilsalicílico, el ingrediente activo de la aspirina moderna. Así nació, a partir de un árbol, uno de los medicamentos más usados de la historia. Las ramas caídas del sauce y sus hojas con brillo plateado se volvieron símbolo de luto en el folclore europeo. Pero en medicina se convirtieron en símbolo de alivio. Ya sea en infusiones, tinturas o cápsulas en polvo, la corteza de sauce sigue siendo un antiinflamatorio natural. Pero no es inocente. En dosis altas puede causar úlceras, sangrado gastrointestinal y daño hepático. Es especialmente peligrosa en niños, porque se ha asociado con el síndrome de Reye, una condición rara pero a menudo mortal. Mujeres embarazadas, personas con trastornos de sangrado o quienes toman anticoagulantes deberían evitarla por completo. Aún así, el extracto premium de corteza de sauce puede venderse por hasta $200 por libra, prueba de que incluso un árbol común puede producir uno de los compuestos más valiosos en la historia farmacéutica. Y si el sauce le dio al mundo la aspirina, la siguiente planta tóxica ofrece algo todavía más curioso, una raíz que muchos veían como maleza, y hoy se vende como detox para los filtros más castigados del cuerpo. En Occidente, el Arctium fue despreciado como la papa del pobre. Se hervía, se freía o se ignoraba, pero en Asia Oriental nunca perdió valor. En Japón se conoce como gobo, un básico en guisos, salteados y encurtidos. Y hoy también aparece en tés y tinturas detox, que pueden costar hasta $20 por una caja de 40 bolsitas. Arctium lapa, o bardana mayor, prospera en Japón, Corea y China. Sus raíces largas pueden crecer más de 2 pies hacia abajo y se consideran las más seguras para consumir. En Norteamérica y Europa, su prima más pequeña, Arctium minus, crece silvestre a la orilla de caminos, lotes vacíos y pastizales, ignorada o arrancada como una hierba más. Pero esta raíz va profundo en más de un sentido. La bardana es rica en inulina, una fibra prebiótica que alimenta bacterias intestinales beneficiosas y ayuda a regular el azúcar en sangre. También contiene antioxidantes potentes como quercetina, luteolina y ácidos, conocidos por combatir el estrés celular y la inflamación. Y aun con sus beneficios, la bardana tiene riesgos. El problema no está tanto en la raíz, sino en con qué se puede confundir. Hay parecidos mortales como Atropa belladonna, la digital y hasta hojas de ruibarbo, con follajes similares. Equivocarse al identificarla en la naturaleza puede ser fatal. Incluso cuando se cosecha bien, la bardana puede absorber contaminantes del suelo. Si crece en tierra contaminada, la raíz puede acumular metales pesados como plomo o arsénico. Y en personas que toman medicamentos para la diabetes, puede bajar demasiado el azúcar si se usa sin cuidado. La mayoría de herbolarios hoy recomienda 2 caminos: cultivarla tú mismo en suelo limpio o comprarla a proveedores confiables. Lo que antes fue comida de supervivencia para gente pobre, hoy se abraza como aliada botánica para el hígado, los riñones y el intestino. Y al pasar de esa raíz tan terca, llegamos a otra planta incomprendida, odiada por agricultores, amada por herbolarios y llena de hojas brillantes y rizadas que esconden un secreto amargo. La romaza amarilla, o Rumex crispus, para muchos es solo una maleza, pero para quien sabe es una planta medicinal. Invade campos de heno y pasturas del medio oeste de Estados Unidos, con tallos altos rojizos y hojas onduladas que nacen de una raíz profunda y testaruda. Puedes cortarla y vuelve, una y otra vez. También llamada romaza rizada, esta planta originaria de Eurasia se extendió por Norteamérica y prospera en suelos removidos y bordes de campo. Agricultores en Iowa y Arkansas la pelean como plaga, pero durante siglos la medicina tradicional la valoró por otra cosa: la desintoxicación. Cada parte se puede aprovechar. Las raíces son ricas en antraquinonas, compuestos naturales que, según se cree, estimulan el flujo de bilis y apoyan la función del hígado. Curanderos la llamaban purificadora de sangre y usaban la raíz en tés y tinturas para problemas de piel, indigestión y estreñimiento. Las semillas secas, en épocas de hambruna, se molían como harina. Incluso las hojas tienen vitaminas A y C, pero vienen con advertencia. El ácido oxálico, presente en grandes cantidades en la romaza cruda, puede unirse al calcio y formar cálculos renales. En dosis altas, también puede provocar problemas cardíacos, dificultad para respirar o malestar gastrointestinal. Por eso los herbolarios insisten en moderación,
buena preparación y cosecha en suelo no contaminado. Cocida o seca, el riesgo baja bastante, pero no desaparece del todo. Esta es Arctostaphylos uva ursi, más conocida como gayuba o bearberry. Su nombre en latín literalmente significa uva de oso. Y no es por casualidad. Se ha visto a osos devorando estas frutas ácidas a finales del verano, revolcándose en parches de bayas como niños gigantes en una tienda de dulces. Pero los humanos le dieron otro uso. En el siglo XVIII, la uva ursi se volvió uno de los primeros antisépticos urinarios conocidos en la medicina europea. Mucho antes de los antibióticos, los médicos la recetaban para tratar inflamación de vejiga e infecciones urinarias, sobre todo en mujeres después del parto. De ahí su otro apodo, la hierba femenina. Mucho antes de eso, pueblos indígenas de Norteamérica secaban sus hojas correosas para hacer quiniquini, una mezcla ceremonial para fumar, a menudo combinada con sauce rojo o tabaco. Y las hojas, no las bayas, también se preparaban en té para problemas de riñón, vejiga y próstata. La ciencia moderna por fin alcanzó esa tradición. El compuesto clave es la arbutina, que el cuerpo transforma en hidroquinona, un antimicrobiano potente capaz de combatir infecciones urinarias en etapas tempranas. Pero aquí es donde entra la cautela. Aún así, su potencial es real. Estudios muestran que extractos de romaza amarilla pueden inhibir ciertas líneas de células cancerígenas y sus taninos podrían mejorar la absorción de minerales. Hoy se vende en cápsulas de apoyo hepático, a menudo mezclada con bardana, diente de león o cardo mariano. Lo que antes era una molestia, ahora es una planta de posibilidad, si se maneja con cuidado. Estas bayas no son tan inocentes como se ven. La hidroquinona es tóxica en dosis altas. El uso excesivo puede dañar hígado y riñones y causar síntomas como náuseas, zumbidos en los oídos o cólicos estomacales. Peor aún, algunos estudios sugieren que puede estimular contracciones uterinas, así que la gayuba no es segura durante el embarazo ni para personas con condiciones sensibles a hormonas. Y las bayas se ven brillantes y tentadoras, pero nutricionalmente aportan poco. Son secas, harinosas y bajas en azúcar, más valiosas para osos hambrientos que para humanos. Aún así, la gayuba sigue siendo popular en medicina natural, sobre todo para prevenir infecciones urinarias antes de que se agarren. Una tintura de 4 onzas puede venderse por hasta $45, y a menudo viene mezclada con hierbas como cola de caballo o barbas de maíz. Y al dejar atrás estos tapetes alpinos llenos de frutos rojos, bajamos a praderas abiertas, donde nos espera otra planta coronada de carmesí. Esta es Trifolium, más conocida como trébol rojo. Sus cabezas florales densas de tono rosado se levantan sobre hojas de 3 lóbulos, balanceándose en pasturas y a la orilla de caminos. Para los agricultores era solo forraje. Durante las 2 guerras mundiales, el trébol rojo ayudó a mantener alimentados los rebaños, y con eso a naciones enteras, porque leche, carne y mantequilla dependían de estas flores modestas. Pero hoy es más probable encontrarlo en el pasillo de suplementos que en el establo. ¿La razón? Isoflavonas, compuestos vegetales naturales que imitan el estrógeno en el cuerpo humano. Cuando una mujer entra en la menopausia, los niveles de estrógeno bajan y aparecen síntomas como bochornos, pérdida de masa ósea y cambios de ánimo. Las isoflavonas del trébol rojo, incluyendo genisteína y daitzeína, se unen a receptores de estrógeno y pueden ofrecer un apoyo hormonal suave, sin recurrir a hormonas sintéticas. Curanderos de los Apalaches lo llamaban purificador de sangre, y usaban las flores en tés para problemas de piel y para aliviar vías respiratorias. Los Cherokee lo preparaban para fiebres y tos. Hoy renació como símbolo de equilibrio, sobre todo para mujeres que atraviesan cambios hormonales. Pero como toda planta en esta lista, el poder del trébol rojo viene con advertencias. Como actúa en rutas del estrógeno, puede no ser seguro para personas con condiciones sensibles a hormonas, como cáncer de mama o uterino. Además, tiene propiedades naturales anticoagulantes, lo que puede interferir con medicamentos para adelgazar la sangre y aumentar el riesgo de sangrado en cirugías o durante el parto. Tampoco se recomienda para mujeres embarazadas o en lactancia. Y aún así, una botella de 60 cápsulas de extracto de trébol rojo puede costar más de $40, un precio moderno para una planta que antes crecía ignorada bajo ovejas pastando, y que todavía crece ahí, si sabes dónde mirar. Entonces, ¿qué cambió? No fue la planta, fue la forma en que la vemos. Crecen en zanjas, bosques y jardines. Algunas gritan peligro con colores intensos, otras se esconden detrás de flores bonitas. Pero veneno y medicina muchas veces son la misma planta, separadas solo por la dosis, el momento y el conocimiento. Durante siglos, los sanadores lo entendieron. Secaban raíces, infusionaban hojas
y usaban el peligro con inteligencia. Ahora la ciencia moderna está redescubriendo lo que la tradición nunca olvidó. Y aún así, la mayoría de estas plantas siguen ahí, silenciosas, persistentes y poderosas. Tal vez la medicina real no está solo en las plantas, sino en cómo elegimos mirarlas. ¿Cuál de estas curanderas tóxicas te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó el viaje, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que todavía cree que lo peligroso no puede curar. Esto fue Stellar Eureka en español. Nos vemos en la próxima.